buenas noches. Este es un video para la materia de Economía y Finanzas Internacionales de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. Este video se va a tratar de la evasión fiscal internacional. Para ello vamos a tocar 4 temas fundamentales, que el primero es la diferencia entre elusión y evasión fiscal, el segundo Panama Papers, tercero mecanismos para evitar la evasión y cuarto vamos a tocar el tema de Colombia. Empezando por la diferencia entre evasión y elusión fiscal. La elusión fiscal es cuando se aprovechan las personas naturales o jurídicas de los vacíos legales que tienen las normas tributarias en una jurisdicción para pagar menos impuestos, disminuir su base gravable. Es algo que no es ilegal, pero digamos que es moralmente está mal hecho. Y por otro lado, la evasión sí es algo ilegal, es el no pagar impuestos, el esconder los ingresos o utilidades generadas por una actividad económica para escondérselos como al gobierno o al país para evitar pagar impuestos. Hablando más acerca de un ejemplo puntual, un ejemplo de la elusión podría ser cuando empresas, corporaciones realizan transferencias entre jurisdicciones para aprovechar su regla fiscal y evitar pagar lo que podrían estar ahorrando en otra jurisdicción. Un ejemplo de la evasión ya es cuando estas mismas corporaciones o empresas crean, bien sea empresas pantalla o hacen ventas entre sus sociedades, como son las ventas de mercancía interlíneas, para así evitar y digamos que justificar los ingresos que se están trasladando de un lado a otro. Complementando lo que dice mi compañero y pasando al siguiente tema, en el paper de Panama Papers encontramos varios ejemplos. Uno de ellos es el caso de Argentina, cuando hubo el gobierno de Kirchner, Cristina Kirchner, que fue predecesora de su esposo. Allí se encontró que ella logró sacar del país alrededor de 75 millones y con compañías pantalla, como lo mencionaba mi compañero. Bueno, contextualizando un poco más sobre el Panama Papers. Panama Papers es la investigación periodística tal vez más grande que ha tenido, digamos, a nivel mundial sobre la evasión fiscal. Todo lo hacían a través de un bufete de abogados establecido en Panamá y con diferentes y digamos que estaba establecido en diferentes jurisdicciones aparte pues, de Panamá, y sobre todo en países donde la tributación era nula o muy bajita. Este bufete es Mossack Fonseca, es un bufete que está establecido más o menos como desde los años 1970 en Panamá, y lo que hacían era vender sociedades offshore, que son sociedades anónimas, a grandes empresarios multinacionales para desviar sus recursos y no pagar impuestos. Habían actividades legales, digamos, de cierta manera en esos desvíos, pero también se prestaban para desviar recursos de actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas. Digamos que este bufete de abogados, además de haberse ganado la confianza de los mercados como tal, puesto que una de sus principales fuertes de negocio era la formación y la administración patrimonial. Cabe aclarar que pues esta entidad incluso alcanzó a hacer negociaciones, a trabajar con el Deutsche Bank, ¿cierto? Sí, exacto, eran varios, digamos, fueron muchos los grandes
personajes públicos y expuestos públicamente que estaban incluidos en esta empresa para que desviaban sus recursos. Abordando un poco también, encontramos que este bufete guardaba completa confidencialidad de las personas que trabajaban a través de ellos. Muchas veces algunas entidades pidieron que revelaran cada uno de sus datos y ellos se negaban completamente, aunque sin embargo estas compañías, que ellos se puede decir que eran compañías de papel porque realmente no existían, eran creadas, digamos que pantalla tras pantalla. Entonces se hablaba de inversiones o se hablaban también que pagaban asesorías a esas compañías, con lo cual lograban evadir los impuestos. Dentro, digamos, de estas acciones que habla mi compañera, se vieron involucrados incluso en la actualidad dentro de estos paraísos fiscales personas ya de pronto más, digámoslo, con una imagen social más grande. Lo que hacían era, como acabo de decirlo, bien sea crear o sociedades pantallas o simplemente confiaban en la confidencialidad que les ofrecía la jurisdicción para simplemente guardar su secreto. Ellos solo se comprometían a que lo que usted hiciera dentro de la jurisdicción era básicamente su problema, y pues no incurrían de pronto en ir a una investigación a fondo, a sabiendas cuentas de que pues estos actos que están haciendo, bien sea las personas, las corporaciones, afectan directamente a su país de origen, pues esos recursos que están eludiendo, evadiendo por medio de estos paraísos fiscales podrían ser fácilmente destinados bien sea a educación, a salud, a cualquier otro ítem digámoslo, de bienestar social. Sí, ya digamos, lo que hablaban mis compañeros, esta empresa o este bufete se amparaba bajo una ley de Panamá en la que establecía el secreto bancario o la confidencialidad de sus negocios. Y dentro de los personajes públicos o políticos a nivel mundial expuestos estaba el jefe de Estado de Islandia, se encontraba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encontraba el dictador Gaddafi, se encontraba varios jefes de Estado, incluso el jefe de Estado de Nicaragua, el antecesor que evadió más de 70 millones o desvió más de 70 millones de recursos públicos, y por lo cual estaba condenado en Nicaragua, estaba pagando su pena, pero en 2009 salió libre. Complementando también lo de mi compañera y teniendo en cuenta que es interesante entrar en los casos que nos manifiesta el paper, hay un caso muy interesante y es el caso del presidente de Rusia, ya que él usó, o se presume que él usó el nombre de su mejor amigo, que era un músico violonchelista, para que él firmara los papeles en nombre del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, ante el público, la persona que era titular de todo ese dinero era el amigo del presidente. Entonces, digamos que a nivel general es muy difícil sospechar de un nombre en común que sospechar de un político. Digamos que es curioso entrar a hablar de las personas involucradas, porque pues uno no llega a pensar que, como dije anteriormente, tantas compañías, tantas personas con un estatus social tan alto lleguen a estar involucradas en este tipo de acciones. Hablando del sistema bancario, hay bancos a nivel internacional que tuvieron más de 1000 fundaciones de empresas pantalla para su beneficio propio. Hay un listado en donde especifica los 10 principales, y son bancos provenientes de España, Luxemburgo, Mónaco y Luxury. Uno de los más reconocidos es el Banco Santander y el Banco BBVA de España, que tuvieron entre 112 y 230
en investigación de empresas fantasma para su propio beneficio. Se aprovechaban de estas sociedades offshore por medio del cual son sociedades anónimas, de las cuales, digamos, el registro del gran beneficiario de esa sociedad o de las acciones de esa sociedad es, digamos, lo guardan muy bien y además que es difícil de rastrear. Lo que mencionaba mi compañero, aparte de esos bancos, Alemania tuvo varias investigaciones por estas sociedades pantalla y digamos, esto se reveló en el 2016, pero antes, a este año, ya se habían hecho varias investigaciones contra este bufete, incluso estaba incluido en la lista negra de Estados Unidos como uno de los bufetes utilizados para crear sociedades pantalla en Panamá. Lo que pasaba era que este bufete, con todo el dinero que recibía, que era bastante, tenía la capacidad para poderle pagar a una empresa de publicidad para que le quitara todos los anuncios en la primera página de búsqueda de Google, que le quitara todos los anuncios que tuvieran que ver con investigaciones. Además, cuando entraban en investigaciones, le pagaba a otra compañía para que se hiciera cargo de desmentir estas acusaciones, y era una compañía que incluso trabajó para tabacaleras diciendo que el cigarrillo no era, que los fumadores pasivos no tenían ningún tipo de riesgo en tener enfermedades sobre el cigarrillo. Entonces era la gran capacidad y gran, digamos, corrupción o relación política que tenían ellos a nivel mundial para no ser descubiertos. Es importante también que no funcionaban solo en Panamá, ellos tenían muy claro en qué lugares del mundo podían tomarse estas atribuciones. Habían ciertas zonas de Estados Unidos donde, por ejemplo, constituían empresas allá, porque eran zonas donde se podían realizar estas acciones, eran zonas paraísos fiscales. Digamos que cabe aclarar que la persona encargada de poder sacar a la luz toda esta información fue el señor Sudex Zeitung, que lo único que pidió fue confidencialidad de la información, no pidió ningún tipo de recompensa o algún cambio a cambio de la información que estaba brindando. Toda la información la entregó encriptada y, como digo, la única condición que puso fue que no hicieran entrevistas, no hicieran encuentros frente a frente, declaraciones a público, sino todo muy confidencial. Continuando con nuestro siguiente tema, encontramos los mecanismos para evitar la evasión fiscal internacional. Dentro de estos mecanismos ha sido tal la repercusión de estos paraísos fiscales, de esta evasión, que es un delito, porque, pues, como ya lo mencionó mi compañero, es no reportar sus ingresos o utilidades a un país y pagar impuestos de los que se benefician todos los habitantes de este país. Encontramos que la OCDE, como gran organismo internacional, estableció unos pasos o un plan de 15 pasos para que los países siguieran y establecieran dentro de sus leyes tributarias o fiscales y establecieran estos pasos o los pusieran ahí, y de este modo evitar que las grandes compañías o grandes empresarios, jefes de Estado, políticos siguieran o pudieran evadir más impuestos. Uno de los digamos que de los más importantes pasos es evitar que las multinacionales se aprovechen de la doble no tributación. ¿Qué es la doble no tributación?
Es cuando dos jurisdicciones establecen un contrato o un tratado para evitar de que una multinacional que establezca filiales en otro país tenga que pagar doble impuesto, sea en un país o en otro, en los dos países. Entonces lo que hacen es acordar, digamos, cierto porcentaje de cuánto va a grabar en un país y cuánto va a grabar en el otro. Las empresas se aprovechan mucho de esto. Dentro de esto incluyen los pagos transfronterizos, y es, digamos, la casa matriz cobrarle por asesorías, cobrarle por mercancía a la filial para que la filial disminuya su base gravable y así pagar menos impuestos. Lo importante es que las empresas finalmente, o las grandes multinacionales, paguen los impuestos donde están establecidas y donde generen recursos. Otro de los mecanismos o de los pasos que estableció la OCDE era que las empresas revelaran su plan agresivo de tributación, ¿sí? Este plan agresivo, pues incluyendo esto de la doble no tributación y todos los mecanismos o pasos que una multinacional sigue para evitar pagar impuestos, la gracia es que lo revele, que verdaderamente reporte sus ingresos para que no evada o eluda los impuestos y verdaderamente pague lo justo. Un mecanismo que están implementando varios países es tratar a su población y a sus agentes económicos con incentivos fiscales, bien sea la exoneración fiscal, las campañas de concientización tributaria. Esto pues además de ser efectivo, lo que está haciendo es como crear la idea dentro de sus agentes económicos de que pues básicamente lo que ellos están dejando de tributar es lo que posiblemente está dejando de beneficiarlos de manera general. Así pues lo que están haciendo es, digamos que dándoles una sobreidea de cómo podrían mejorar las cosas si realmente tuvieran una verdadera cultura tributaria. Bueno, entrando a nuestro último tema, vamos a hablar del tema en Colombia. El tema en Colombia es algo complicado. Colombia es una de las economías de Latinoamérica que menos recauda por tributación. Esto genera también a su vez un déficit fiscal importante. Colombia no tiene unas políticas sólidas respecto a la recaudación de impuestos. Digamos que el impuesto que nos afecta a todas las personas, independientemente de su estrato socioeconómico, independientemente de su nivel de ingresos, es el impuesto del IVA. Una de las grandes políticas que implementaron hace poco, que claramente nos vimos afectados todos, es el aumento del IVA del 16 al 19%. Esto básicamente se tomó como medida del déficit fiscal que se da por la no tributación. Grandes empresas y personas con grandes ingresos, lastimosamente y culturalmente, son una de las personas que más evaden impuestos en nuestro país. Esto nos afecta a todos porque en Colombia no solamente existe el tema de la corrupción, sino que también tenemos estos pequeños déficits en dinero. Entonces es difícil porque Colombia crezca, por ejemplo, en salud, en educación y en infraestructura, porque no tiene los recursos con qué hacerlo. Bueno, retomando un poco del primer tema de Panama Papers, donde mencionamos que estas actividades económicas no siempre por las cuales se desviaban recursos o no se pagaban impuestos eran legales. Habían otras ilegales, teniendo en cuenta el problema de narcotráfico que tiene Colombia. Colombia es uno de los países que más lava dinero a través de estas sociedades pantalla. Panama Papers, digamos que Mossack Fonseca fue uno de los bufetes que en los años 80-90 se encargó de lavar la mayoría de dinero
grandes cárteles de droga acá en Colombia. Esto ha generado consecuencias también general para el país, porque digamos que ahora es mucho más difícil que Colombia opere o que alguna persona natural adquiera productos en dólares, o son digamos, las políticas son mucho más fuertes y más rigurosas debido y como en consecuencia a lo que menciona mi compañero, que antiguamente los grandes carteles lavaban muchos dólares a través de estas compañías en Panamá. El director de la IAN dijo que uno de los grandes problemas que tenía Colombia o por los cuales la gente evadía impuestos era porque el sistema de tributación en Colombia era muy complejo. Entonces que la gente, al ser un sistema muy complejo, prefería no pagar impuestos, prefería seguir en la informalidad y no establecerse en el régimen para pagar impuestos. Otra de las cosas es la cultura de no pago, como ya lo habían mencionado mis compañeros, y es de la cultura colombiana de que porque si hay alguien que no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Entonces es el gran problema que tiene Colombia en cuanto a esa cultura de no pago. Durante el foro de evasión fiscal y a través de la ley de financiamiento se busca contar con un régimen simple que sea amigable tanto para los pequeños agentes como los grandes agentes de la economía, pero están tratando de hacer una reforma que lo que haga es como generar elementos que además de identificar lo que hagan sea penalizar de una manera correcta a estas personas que se están quedando con los recursos que podrían ser de la nación. Digamos que como ya concluyendo este tema o este video, teniendo en cuenta los mecanismos para evitar la evasión, se puede decir que las grandes potencias deberían presionar públicamente, políticamente, económicamente a esos llamados paraísos fiscales, para que eviten ellos o saquen dentro de sus leyes o dentro de sus normas ese secreto bancario o esa confidencialidad que no permite que se reporten quienes están evadiendo impuestos o quienes están generando ingresos o utilidades en otros países. Esta es una de las normas o digamos que de lo que más se aprovechan las grandes multinacionales o grandes empresarios para no pagar impuestos. Entonces es como que verdaderamente se le haga una presión a esos países para que ellos reporten internacionalmente a su